Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Durante el transcurso de esta enseñanza vamos a ir abordando un poquito esa temática. ¿Y qué estás haciendo? Una segunda pregunta, ¿qué estás haciendo para ser feliz? Buena pregunta, ¿no? Hoy día que es distinto a alegría, que es lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Por favor, antes de orar, acompáñeme por favor a Mateo capítulo 5. Por favor, ahí abra su Biblia o ahora prenda su Biblia, préndala ahí. Mateo capítulo 5, el inicio de quizás el sermón más relevante, más extraordinario, dicho alguna vez. ¿Ya? ¿Están ahí con su texto? Comienzo a leer y ustedes me siguen ahí en la lectura. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjese. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 8. Bienaventuranza. Hay una discusión si son 8 o 9. La 9, leámosla, verso 11. Felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Promesa ahora. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón o salario, es lo mismo, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone en un almud sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Inicia así el Señor 1, a mi juicio, bueno, aquí hay opiniones, ¿no? Pero para mí el discurso más extraordinario, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Hay varias discusiones aquí, quizás algunos plantean que Mateo hizo una colección de varios discursos, partes de discursos dichas en varios lugares, y simplemente los compiló. No es mi opinión, en mi opinión es un gran discurso largo, de un par de días seguramente, y estuve enseñando en un solo discurso largo esta enseñanza de estos 3 capítulos, ahí en Mateo. Vamos a orar antes de iniciar una especie de introducción a este tema, más que ir al texto mismo, que lo vamos a abordar un poquito, pero no vamos a ir mucho en él. Padre, te damos gracias por este tiempo y queremos, Señor, trasladarnos a ese monte hoy día y poder oír tu palabra, tu enseñanza, como si estuviéramos ahí presentes. Agudiza nuestro oído, sensibiliza nuestro corazón para comprender lo que tú estás diciendo aquí.
Quisiera que el vibrato de tu voz entrara en nuestro oído físico y en nuestro oído espiritual y afectara dramáticamente nuestra vida hoy. Te damos gracias por este privilegio de escuchar tu enseñanza. En el nombre de Jesús nos embarcamos ahora. Así que, bien. Me colocaron el vaso bien lejos. Ya saben, ya. Bueno, hagamos algunas preguntas. Es muy interesante este sermón. Quisiera decir algunas cosas previas, casi como una intro. Espero poder abordar este tema una segunda vez, a pesar de que no estamos haciendo series. O sea, se nos pidió no hacer series de predicaciones, sino que simplemente temáticas nuevas. Sin embargo, creo, hoy día vamos a avanzar en una especie de intro general a este sermón, dar algunas nociones de qué significa esto. Y espero poder en una segunda ocasión y quizás tercera, si es que me permiten hacerlo así, continuar un poquito más profundizando acá este inicio por lo menos de sermón, quizás no todo, porque analizar todo el sermón sería ¿cuánto, Gustavo? Varios meses probablemente, un año quizás. Pero mira, quisiera colocar algunas cosas. Es muy importante para un creyente saber o definir, que cada creyente defina qué es la Escritura para él. La valorización que le demos nosotros a la Escritura, el valor que le demos nosotros a la Escritura, va a ser determinante para, al momento de hacer su lectura, su aprendizaje, bueno, definamos qué valor va a tener esa enseñanza. Para algunos, simplemente un libro enredado de historias raras, difíciles de comprender, cosas muy así fantásticas a veces, pero para otros para mí o otros, es un texto infalible, única fuente y autoridad máxima para nuestra vida. Para los que lo consideran así, el texto bíblico, la Biblia, digamos, estas palabras no pueden ser, este sermón no puede ser poca cosa, digamos, no puede ser un poema, no puede ser un pergamino colgado ahí. Yo les contaba hace un tiempo atrás, mi hábito de lectura comenzó de muy joven, de muy niño, entonces yo en las ferias artesanales iba a buscar libros, no iba a buscar mucha chuchería, sino que libros, ¿no? Y siempre estaban ahí los pergaminos colgados, ¿no? Volver a los 17, tengo un sueño, así pergamino. Y aparecía siempre ahí la bienaventuranza, estaba ahí como un pergamino. Podría quedar así, un pergamino simplemente, un buen texto, un bonito texto ahí, escrito, qué sé yo, de Víctor Jara o Silvio, qué sé yo, entre medio de Víctor Jara, Silvio y otros por ahí, Martin Luther King, aparecía ahí el texto de Mateo 5, la bienaventuranza. Podría quedarse ahí simplemente. Sin embargo, creo, para nosotros debería ser muchísimo más que eso. Entonces, algunas preguntas necesarias que hacer. ¿Qué idea tenemos sobre este sermón? ¿Qué significa este sermón para nosotros? ¿En qué sentido o de qué manera afecta este sermón a nuestra vida? Buenas preguntas, necesarias, creo, para poder ir abordando este sermón de mejor manera. Me pasó que durante este año hemos estudiado con cierta mayor profundidad Mateo y ha sido una sorpresa para mí. O sea, lo hemos ido así estudiando en secuencia, capítulo a capítulo, y hemos sacado ahí alguna información muy relevante y ha transformado de verdad nuestra vida, mi vida por lo menos. Entre paréntesis, pase lo que pase, nuestra familia los ama mucho, o sea, no se olviden de eso. Y uno de los pasajes que más me impactó fue Mateo 5, 6 y 7, este sermón. Así que creo que voy a invertir un buen tiempo de mi vida, de lo que queda, en profundizar este sermón acá. Por eso quizá estoy ocupando esta tribuna casi como una cosa, no personal, pero creo que puede servir también a la iglesia. Otras preguntas importantes sobre este texto. ¿A quién va dirigido este texto, este sermón?
¿Quiénes son los destinatarios de este sermón? ¿A quiénes se aplica este sermón? ¿Cuál es el propósito de este sermón y qué importancia tiene? Son preguntas que deberíamos hacernos frente a un monumento extraordinario como es el Sermón del Monte. Podríamos pasar por él sin ninguna afección personal, sin embargo creo que sí debería ser un checklist fuerte a nuestra vida de qué estamos viviendo. Hemos cantado, y muchas veces cantamos, todos los domingos cantamos, queremos glorificar a Dios, glorifícate con nuestra vida, pero ¿cómo tiene que ser esa vida para que glorifique a nuestro Dios? Es una buena pregunta. No nos podemos quedar simplemente en una bonita letra que componen allá en Estados Unidos, en Hillsong o donde sea, sino que tenemos que pensar un poco más en esas letras y cómo va impactando a nuestra vida. Algunas respuestas que se han dado frente a este texto, se da una respuesta así de tipo social, se considera este sermón, algunos muy radicales, ¿no? Muy socialistas, ¿eh? Como la única parte revelada de la Escritura. Así que es bien loco, ¿no? Y lo único importante de cumplir es este sermón, algunos dicen, es la base de lo que se denomina teología social, digamos. No estoy de acuerdo para nada con eso, creo que toda la Escritura es inspirada por Dios, es completa, cada palabra es inspirada por Dios. También, otra respuesta que se ha dado a este sermón es que es una especie de ley mosaica 2.0. Es decir, la postura es, el argumento es, se ha explicado mal, se ha enseñado mal la ley de Moisés, por lo tanto el Sermón del Monte reivindica o lo mejora o lo presenta de mucha mejor manera. Tampoco estoy de acuerdo, porque no es una versión mejorada de la ley, sino que es otra cosa. Hay otra respuesta posible, denominada dispensacional, no importa el término, no quiero que se quede ahí con el título, sino que solamente con la idea. Esta postura dice que es imposible cumplir esta norma hoy, no es aplicable para la vida cristiana de hoy, tenemos que esperar el milenio, cuando seamos perfeccionados, y ahí sí podremos vivir una norma tan exigente y tan alta como la que plantea aquí el Sermón del Monte. Tampoco estoy de acuerdo, porque si no, no diría, soy la luz del mundo y soy la sal de la tierra. Eso es presente. Como ven, hay muchas posturas frente a estas preguntas de qué es el sermón, qué valor tiene, qué importancia tiene, qué valor tiene para nuestra vida, si es aplicable o no. Son preguntas importantes, necesarias, que van un poquito más allá de una simple mirada rápida. Entonces, surge una reflexión importante aquí. ¿Por qué debemos meditar o estudiar un poco este sermón? Bueno, varias razones. Doy una. La primera razón por cual debemos estudiar este sermón es que es el desarrollo acabado, perfecto, de lo que Cristo denominó o llamó un nuevo mandamiento os doy. Si somos de Cristo y Él nos mandó a amarnos los unos a los otros, este sermón explica esa manera de actuar. Es una gran razón. Segunda razón. Grita este texto, este sermón, esta enseñanza ahí, en ese monte, tranquilo, ¿no? Grita, o nos grita, nuestra total y absoluta necesidad de nacer de nuevo. Sin este nuevo nacimiento, jamás podríamos intentar siquiera cumplir con esta norma, o este sermón, o esta enseñanza. Necesitamos urgente la acción interna que opera el Espíritu Santo en nosotros. Estas bienaventuranzas nos derriban a nosotros, al suelo, nos ponen al suelo y nos muestra nuestra incapacidad humana por cumplir esta enseñanza. ¿Vamos bien hasta ahí?
Tercera razón, mientras más vivimos o más vivamos esta enseñanza y más intentemos ponerla en práctica en nuestra vida, más beneficios o bendiciones recibiremos. ¿Saben por qué? Porque las bendiciones de la bienaventuranza recaen en un carácter correcto. Las bendiciones no son porque usted haga cosas, las bendiciones vienen porque usted es algo. Y entre más nos esforzamos por poner en práctica este sermón, más bendición recibiremos. Lo veremos inmediatamente, poco a poco. La felicidad es consecuencia de una vida práctica y de un carácter perfecto. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos. Está en el mismo sermón. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo? Está iniciando el Señor su ministerio. Este es el primer sermón que habla. Y la primera frase, no es la primera frase, estoy haciendo una exageración en el argumento, pero a la media hora están escuchando los oyentes ahí, en ese monte, que tienen que ser perfectos. ¿Qué les parece? Abordable, fácil el desafío, ¿no? ¿A quién? Era eso, fácil. Chuta, hay un carácter preciso ahí, hay un carácter que debemos tomar. Y ese carácter, esa manera de ser, ese ser algo, está descrito en las bienaventuranzas. Y está colocado así, está dicho así, está enseñado así, porque todo lo que viene después de eso son conductas, justicia. Lo que denomina la Biblia como justicia es conducta de las personas. Pero las conductas vienen a ser como los carros de un tren. Pero la locomotora que tira la conducta, que jala la conducta de las personas, es el carácter que tiene. Esa es la locomotora. Y el Señor coloca aquí en el orden correcto. Primero tienen que ser algo y luego hacer las cosas que corresponden a ese como coherencia. Decir lo contrario es colocar la carreta delante de los bueyes. Poner énfasis en el hacer es colocar la carreta delante de los bueyes. Y no es verdad. Esta disyuntiva filosófica, si lo queremos decir así, entre ser y hacer, ¿qué es más importante, ser o hacer? Es una discusión vieja, ¿no? El Señor la zanjó, dio su opinión, dijo lo que era más importante. Es mucho más importante ser que hacer. Lo que pasa es que el que es no deja de hacer. Esa es la trampa un poco. No es que siendo no se haga nada, simplemente mucho más importante es ser que hacer cosas. Porque si lo que hacen no corresponde a lo que son, estoy muy enredado, si lo que hacen no corresponde a lo que son, no sirven. O si no, no estaría 1 Corintios 13. De nada sirve que dé todo lo que tengo si no tengo amor. Sigue siendo ser mucho más importante que hacer cosas. Y hacer cosas, la justicia o la conducta, tiene que estar detrás de la locomotora o del motor, que es el carácter cristiano de una persona. Siempre va a ser mucho más importante el carácter que tiene la persona que las cosas que haga. Porque si las cosas que hace no son fruto de ese carácter, no sirven. Lea 1 Corintios 13, completo, y medítelo ahí. Bien, el carácter entonces cristiano actúa como una locomotora, como el motor que tira la conducta, las acciones que realizan las personas, que podríamos decirla en este gráfico así, no hice el dibujito, los carros. Imagínense un tren, una gran locomotora adelante y varios carros atrás. La locomotora es el carácter, es lo que usted es las condiciones que usted vive, la bienaventuranza. Y los carros es lo que usted hace. Pero es la locomotora la que tira los carros. ¿Sí? Ahí el grupo en casa poco ha escuchado esta idea.
Gracias que sonó ese celular, es buena ocasión para que lo ponga en silencio. ¿Estamos bien? Nosotros decimos lo siguiente muchas veces como iglesia: el mundo necesita ver algo diferente. Buena afirmación, interesante. Pero ¿sabe lo que sería ver algo totalmente diferente? Creyentes con una vida cristiana conforme a las bienaventuranzas. Eso es diferente. Gente que vive la pobreza en espíritu. Los mansos, los que lloran por su pecado y por el pecado social también. Ese tipo de creyente, ese tipo de vida de persona, uy, eso sí que es diferente. Hombres mendigos, ese es el término usado ahí como pobre, mendigos en espíritu. Hombres que lloran por su pecado y por los del mundo. Personas mansas, hambrientos, sedientos de rectitud y de justicia santa de Dios. Hombres misericordiosos que se compadecen del dolor. Gente de corazón puro o íntegro. Hombres que fomentan la paz. Eso es diferente. Encontrarse con un tipo así, con un carácter así, con una vida así, chuta, es luz, como dice la Escritura. Un tipo así es luz y es sal. Este tipo de gente son los imprescindibles, como dijo ahí Bertolt Brecht, en medio de un mundo orgulloso, vanidoso, autosuficiente, rebelde, impuro. Estos hombres son luz y son sal de la tierra. Es muy relevante este sermón y deberíamos tomarlo con harta seriedad. Nosotros decimos muchas cosas, y por ahí no nos damos cuenta. ¿Para cuántos Jesucristo es Rey? ¿Para cuántos Jesucristo es Rey? Sí, para todos, ¿no? Todos levantaríamos la mano y lo cantamos casi todos los domingos. Jesucristo es Rey. Perfecto. ¿Pueden cerrar ahí la puerta, por favor, Hernán? Porque distrae un poquito. Gracias, Jiménez. Jesucristo es Rey, decimos, ¿no? ¿Ya y nosotros? ¿Ciudadanos del reino o no? La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué característica debe tener ese ciudadano del reino? ¿O no? ¿O nos quedamos con el verso, con el corito? Jesucristo es Rey y no hacemos ninguna aplicación o bajada en nuestra vida. Si decimos que Jesucristo es el Rey y ha instalado su reino, entonces ¿yo qué soy? ¿Un extranjero? ¿Soy ciudadano del reino? Y si soy ciudadano del reino, estoy reconociendo a Él como Rey y yo ciudadano, súbdito de este reino, deberíamos preguntarnos cuáles son las credenciales del ciudadano. ¿Cuál es la carta de navegación? ¿Cuál es la constitución política de ese ciudadano? Acá está la constitución política de este reino, en estos 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7. Digamos algo más sobre este sermón. Como les digo, hoy día probablemente se van a ir un poquito decepcionados, porque no es una enseñanza propiamente tal del Sermón del Monte. Quiero solo hacer una intro, aprovechar quizás la poca audiencia, porque esperábamos menos, con Walter hablábamos recién, pero quizás retomemos una segunda oportunidad con más detalle cada uno de ellos, ¿no? Solo voy a hacer un cierre final con ellos. El Señor es muy interesante cómo utiliza este término felices. Macarios, que es el término usado ahí en el griego, digamos, significa muy bendecido, o bienaventurado, o felices. Y es bien interesante que haya ocupado ese término,
porque todos, en todas las latitudes, todos los hombres, nos hemos preocupado por esta pregunta. ¿Qué es ser feliz? ¿Cómo o qué hago para ser feliz? Es una pregunta que está internalizada, quizás como una insatisfacción permanente para que precisamente busquemos dónde está la felicidad real. Muy interesante eso. Y vemos a Jesucristo preocupado en este sermón de la felicidad de los oyentes. Un solo detalle, dice, miró a la multitud, subió a un monte, los discípulos se acercaron, versos 1 y 2. Hay dos tipos de personas en este escenario. La multitud, los discípulos. La diferencia, los discípulos se acercaron para aprender y la multitud esperaba que terminara el sermón para recibir un beneficio, o sanidad, o alimento, panes y peces. ¿Usted dónde está? ¿Es multitud? ¿O es un discípulo? Está oyendo ahí la enseñanza con cuidado, sabiendo que esa enseñanza le va a impactar a ti. Usa este término felices, un gran tema. ¿Cómo logramos esa felicidad? ¿Qué hacemos para conseguirla? Por eso comencé yo pidiéndole que hicieran esa pregunta. ¿Cómo? ¿Era feliz? Dicho de otro modo, este sermón del monte, esta bienaventuranza, podríamos decirlo así: no es posible ser feliz si no eres pobre en espíritu. Eso es lo que está diciendo también. O no hay felicidad si tú no lloras por tu pecado. Jamás vas a alcanzar la felicidad si tú no eres manso y humilde. Ojalá hoy día logre colocar un cierto peso en estas palabras para que se vayan inquietos, así como yo no me pongo como ejemplo porque no lo soy, sin embargo, tampoco quiero poner una experiencia personal como general. Usted siga con lo que está en el capítulo de la Biblia que está estudiando, muy bien, siga ahí, persevere en eso. Sin embargo, tengo que decir que estas palabras son un llamado fuerte, para mí por lo menos. Y me animé a poderlo hoy día abordarlo un poquito. La trampa consiste en que buscamos mal. Buscamos la felicidad donde no está. Y esta es la trampa que vive el mundo entero. Cree que comprándose cosas es feliz. Cree que con prestigio es feliz. Cree que con fama es feliz. Cree que con patrimonio es feliz. Busca afanosamente la felicidad donde no la hay. Esa es la gran tragedia del ser humano. Es como esa historia de ese hombre que lo condenaron a subir una piedra en un cerro hacia arriba, ¿no? ¿Conocen esa historia? La busqué, pero no hallé ahí. Bueno, hay una historia griega, ¿no? De un hombre que lo condenaron a subir una roca forzadamente hasta la cumbre y se caía. Y su vida entera era volver abajo, a tomar esta piedra, subirla hasta la cúspide y se caía de nuevo y así. Toda la vida trabajando afanosamente sin conseguir nada. Uy, re tarde con el power. Sí, bueno, no sé. Espero que no se me caiga el agua del día, que no se caiga el micrófono, que no se apaguen las luces, siempre pasa algo. La paradoja entonces está en que todos trabajan afanosamente cumpliendo recetas de gurú, en donde, por desgracia, nunca
vas a hallar la felicidad plena. Y solo hallamos vacío, agobio, peso, culpa, insatisfacción e infelicidad. A mí me llama la atención, me sorprende, grandes, famosos, artistas famosísimos, con todo, con juventud, plata, fama y todo, ahogados en una tina, ebrios, totalmente infelices. Y esa es la trampa. Y creo que nosotros como iglesia, Timoteo dice algo bien interesante ahí. Columna y baluarte de la verdad, dice. Y creo que la iglesia tiene que cumplir esa función, columna y baluarte de la verdad. Estamos predicando la verdad. Muy, muy importante tener esto en cuenta. Todo lo que el hombre hace para alcanzar la felicidad le produce todo lo contrario. Por eso Salomón en Eclesiastés dice, porque al final de todo es aire, nada más que vanidad de vanidades. Y Salomón, no sé si sabe algo de la historia de Salomón, la riqueza más extraordinaria la tuvo Salomón, la sabiduría más extraordinaria la tuvo Salomón, los jardines de Salomón, las caballerizas de Salomón eran extraordinarios, muchas mujeres, por los que buscan la felicidad ahí, tampoco está en las muchas, la felicidad está en una. Pero experimentó todo. Tenía todo Salomón. Y su discurso final, su frase final para la vida es, bueno, la vanidad, la vida es vana, es aire al final. No sirvió de nada tener todo lo que tenía. Lee ahí Eclesiastés, un libro controversial en un sentido, pero muy, muy interesante. En la riqueza busca, ¿no? El hombre busca la felicidad donde no lo hay, no la encuentra. En la riqueza no está, en el orgullo no está, en la fama o prestigio no está, en la dureza de corazón no está, en la segregación no está, en la vanidad no está. La felicidad no está donde la busca el hombre. Y es en este sermón que Jesús enseña dónde y cómo encontrar verdaderamente la felicidad. Es una contradicción porque rompe con todo nuestro background cultural, pobre de espíritu como pobre de espíritu. Y mi capital, no, este no es un discurso anticapitalista, ¿eh? Por si las moscas no crea que estoy diciendo que haya que ser un pobre viviendo en una choza. No estoy diciendo eso, no es el punto. Por eso Mateo aclara el punto diciendo pobre en espíritu. Lucas no lo dice así, simplemente Lucas dice pobres, bienaventurados los pobres. Simplemente, sin embargo, Mateo aclara un poco el concepto y está hablando de pobre en espíritu, no pobre de cosas materiales. Con patrimonio o sin patrimonio puede ser pobre o no, con patrimonio incluso, porque tiene que ver con una condición interna de la persona. ¿Sí? Lecciones, veamos algunas lecciones de este sermón muy importante. Y quisiera aquí desmitificar algunas cosas. Todos los cristianos deben ser así. ¿Sabía? Ya, ahí está, lecciones generales, ya, ahí está. Gracias, Pasita. Me ayuda mucho. No sé, ¿lo hiciste tú o yo? Ok. Todos los cristianos deben cumplir esta condición, deben tener este carácter. No existe cristianos gope. ¿Ah? No existen tipos así de choque, militantes rudos. Esta característica de las bienaventuranzas es para todos. Todos los cristianos deben ser así.
Debemos eliminar esta idea rara, antibíblica, no bíblica, que considera que unos cristianos son excepcionales, algo así como los consagrados y los normales. Hay cristianos consagrados y hay cristianos normales. No existe esa distinción en la Biblia. Simplemente todos somos creyentes. Lo que hacen, o los que hacen de su vida cristiana su vocación, y los que viven según el mundo secular. Cristianos gope, cristianos asistentes. La Biblia nunca hace este tipo de distinción. Lo que sí encontramos es que hay oficios distintos, o funciones, dones. Hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, etc. Pero todos deben luchar por mantener o trabajar un carácter cristiano correcto y bíblico en su vida. Déjame decirle algo, y anote esto. La función que cumples en la iglesia no es más importante que tu vida espiritual sana. Le doy un minuto para anotarlo. La función que cumples no es más importante que tu calidad de vida espiritual. Tu calidad de vida espiritual debe ser sana, debe procurar el carácter cristiano que está descrito en Mateo 5, las bienaventuranzas. De hecho, las bienaventuranzas no son una descripción de hermanos VIP. No son tampoco el requisito para cumplir un oficio, sino que manifiesta el carácter de todos los creyentes. Y de este carácter debe estar siendo trabajado en el corazón de cada uno de los creyentes, bajo la obediencia a Cristo y el control del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros se salva de esta enseñanza ahí, dicha por Él. Imagínese que está ahí sentado en el pasto, en la ladera del monte ahí, Jesús a unos metros de usted, escuchando esta enseñanza. Los discípulos al ladito, tomando apuntes, porque saben ellos que esa enseñanza los afecta directamente. Usted puede estar en ese grupo de discípulos o puede estar a un poquito más de distancia, como una multitud, parte de la multitud, simplemente esperando un beneficio. Bien, otra lección importante de este sermón. Todos deben manifestar todas las características. En otras palabras, no es que en algunas se manifiesta una o dos de ellas. No es correcto decir, yo soy pobre, otros tienen que llorar, a otros le tocó ser misericordiosos. No, todo cristiano o creyente debe ir manifestando poco a poco todas estas características, de manera sucesiva, progresiva. Las bienaventuranzas son un conjunto completo e indivisible. Es como el fruto del Espíritu. 9, pero es el fruto del Espíritu. Aquí es el carácter cristiano. No es que a uno le tocó ser misericordioso y a otro no. A otro le tocó llorar por la falta de la humanidad. Sino que todos tenemos que ir mostrando poco a poco, increyendo todas estas características descritas allá. Tercera lección importante, son fruto de un nuevo nacimiento. Esto es relevante. Ninguna de estas características son o surgen de una condición natural del hombre. Cada una de ellas es por completo una operación dada por gracia a través del Espíritu Santo, operando en un nuevo corazón del creyente. No surge de un temperamento simpático o amable,
no surge de un carácter natural ni por acción propia, sino que es el Espíritu Santo quien va produciendo cambios en la vida interior del discípulo. Entonces no importa tu origen étnico o racial, tu formación académica o tu temperamento, Dios es quien obra en su interior, transformando a un orgulloso, a un soberbio, a un autosuficiente, en un pobre en espíritu. Me acuerdo, Ranchillo, para los que, 2 o 3 que saben qué es Ranchillo. Estábamos ahí en Ranchillo. Y había un italiano ahí, bueno, ahí en Ranchillo, un lugar ahí cerca de Conce, no sé, por Laja creo, no sé bien. Bueno, y hay campamentos ahí en el verano de la comunidad de Conce. Entonces, 500 personas, 1000 personas, no sé, bueno, mucha gente. Y lo dividen ahí en grupo. Bueno, César, a lo mejor fuiste, Carmencita. Y había un italiano ahí entre medio en el grupo que nos tocó a nosotros. Entonces él decía, es imposible para mí ser manso porque soy italiano. Los italianos gritan y ¡ay! Pelean y qué sé yo. Y no me pidan ser manso a mí, porque soy italiano. Entonces, los italianos somos así, gritones, qué sé yo. Y el pastor Romo en esa oportunidad me decía, bueno, no sé, no importa mucho si eres italiano o eres chileno, pero el carácter humilde y manso lo tienes que mostrar igual. Sea italiano, o sea, una persona muy sencilla de por ahí, en un barrio por ahí, tienes que mostrar el carácter igual. No depende de nuestra formación, ni nuestra cultura, ni nuestro temperamento, ni nuestro origen étnico. Por muy explosivos que seamos, tienes que controlar tu explosividad. Vamos a Mateo, tome apunte nomás. Yo le leo Mateo 13, 33, pero este es un versículo muy, muy importante. La parábola de la levadura nos enseña algo muy relevante. El reino de Dios es como un agente de influencia que actúa dentro de la masa. Le leo Mateo 13, 33, un solo versículo, muy rico. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante, parecido a una levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, aproximadamente 50 kilos de harina, hasta que todo fue leudado. El reino de Dios no es un reino físico, político, teocrático como fue con Israel, no es visible el reino de Dios, sino que se instala, crece y desarrolla dentro del hombre, en el corazón del hombre. Es como una pequeña porción de levadura puesta dentro de una masa, 50 kilos de masa, y esa pequeña porción de levadura logra contaminar en un sentido, bien dicho, quizás el término lo estoy usando un poco fuera de contexto, pero logra influenciar toda la masa. Así es el reino de Dios. Es un reino instalado dentro que logra influenciar todas las áreas de nuestra vida. Un versículo muy sencillo, pero muy, muy, muy profunda. Cuarta gran lección de este sermón muestra con claridad lo que es cristiano y lo que no es cristiano. Este sermón muestra una descripción detallada, súper nítida, de lo que es cristiano. Si usted quiere saber qué es cristiano, lea las Bienaventuranzas, lea el Sermón del Monte. Y muestra, por supuesto, la diferencia con aquello que no es cristiano. Lamentablemente, en nuestra época, esta diferencia es cada vez menos notoria. Cada vez la gente ve menos esta diferenciación entre lo cristiano y lo no cristiano. Cada vez la iglesia es más parecida al mundo y no marca ninguna diferencia. Es bien lamentable, porque la única opción que el mundo tiene de encontrar una verdad es marcando precisamente la diferencia.
marcando la diferencia. Mire, conversamos en familia lo siguiente. Voy a adelantar un poco quizás y voy a decir algo un poco, no sé, personal o lo que nos pasó a propósito de la lucha bien fuerte, bien potente que dio Argentina en el tema del aborto, ¿no? Esa ola, no sé cómo, ola celeste creo. Una campaña muy, muy, muy fuerte. Sacaron, no sé, Oliver parece que tenía el dato por ahí, no sé si está, no sé si 1 millón y medio de personas, 800.000 personas, ahí en 9 de julio, la avenida 9 de julio en Buenos Aires, protestando contra el aborto, ¿no? Cuando se estuvo por legalizar el aborto, la Cámara de Diputados aprobó, entiendo, y estaba en la discusión en el Senado argentino, que se rechazó, afortunadamente. Pero me llamó un cartel, me llamó la atención un cartel, mucho, 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 y me confrontó a mí, y lo hemos conversado en familia. Había un cartel, bueno, todo, ni una menos, qué sé yo, todo eso, y la ola celeste, pero había un cartel que dijo, tenlo tú y yo lo adopto. Y, y me mató ese cartel. Porque nosotros no solamente tenemos que quedarnos en la crítica a la sociedad y decir, bueno, no aborten. Sería cómodo para nosotros y no nos estaría afectando a nosotros decir no aborten, que es lo que tenemos que decir. Está bien el discurso, está bien el punto, pero tenemos que ir un poco más allá. O sea, ok, no lo quieres, ok, tenlo y yo lo adopto. Yo lo crío. Eso va a ser la diferencia, hermano. No solamente quedarnos en un discurso ahí, ojalá podamos hacer una concentración grande. Yo espero que la iglesia cristiana en Chile sea tan movilizada como en Argentina. Conversaba con Agustín este punto, y tiene pocas expectativas él, me las bajó, las mías, yo tenía un poquito más de expectativas, pero le creo a Agustín, conoce mucho más el ambiente, digamos. Chile lamentablemente es mucho más desorganizado que Argentina en ese sentido. Pero podemos quedarnos solo en el discurso de decir, bueno, no aborten, pero ¿qué alternativa estamos nosotros dando como para acoger? ¿Estoy dispuesto yo a subir un cartelito que diga, tenlo y yo te lo adopto? Eso va a ser una diferencia, eso va a ser luz y sal en la tierra, creo. Bueno, me adelanté un poco, creo. La paradoja de esta iglesia que marca diferencia con el mundo es la siguiente. Mientras más distinta es la iglesia del mundo, es más perseguida por los malos y más admirada y apreciada por los pobres. El cristiano y el no cristiano pertenecen a dos reinos totalmente diferentes. ¿Puede adelantar ahí un poquito? Paz. El mundo valora el prestigio, la riqueza. Coloco esto, pero no se centra tanto en el patrimonio físico, ¿no? Pero un poco aborda esto también. El mundo valora el prestigio, la riqueza, las excentricidades, la fama, la preeminencia, ocupar primeros lugares, la autosuficiencia, la fuerza, la confianza en sí mismo, la acumulación, el éxito, la soberbia. Tienen hambre de fama y notoriedad y prensa, ojalá. Y el reino de Dios valora la pobreza en espíritu, en mendigo de Dios. Valora la humildad, la sencillez, la misericordia. No somos dueños de nada, andamos sin peso ni cargas, con equipaje liviano, como dicen algunos por ahí.
por gente que tiene hambre y sed de rectitud. Somos dos reinos totalmente distintos. Por eso ocupé esa frase en Juan, Jesús frente a Pilatos, cuestionando ahí Pilato. Pilato sabía que era inocente y buscó todas las maneras posibles de no llevarlo a la crucifixión. Buscó todo. Hasta su esposa le dijo, no te metas con este justo. Es un término bien cristiano ese, ¿cómo justo? Para algunos les da, incluso para decir que era discípula esa esposa de Pilato o conocía el Evangelio de algún modo. Para eso incluso da esa frase que dice ahí ella, no te metas con este justo. Pero si bien no estoy analizando esa porción de Juan capítulo 18, cuando Jesús está frente a Pilato diciéndole mi reino no es de este mundo, pero es la frase que creo mejor calza con esta enseñanza, porque creo que ese mensaje que dijo ahí, cerrando casi sus últimas palabras, el Señor al final de su ministerio, creo que ese discurso comienza aquí, en Mateo 5. Creo que toda su vida consistió en mostrar un reino totalmente distinto. Y creo que ese discurso que termina ahí, ahora de su muerte, comenzó en Mateo 5. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Qué es la Escritura para ti? Es un texto raro, historias raras, confusas, inverosímiles. ¿Cómo que caminó sobre el agua? Bueno, yo no sé qué hay, uno lee esas cosas. Yo digo, los hermanos, ¿cómo uno se pregunta cómo caminó sobre el agua? Bueno, ¿qué es la Escritura para ti? Es un estándar para ti. ¿Es la manera que analizas tú tu vida? Después que leíste el Sermón del Monte, ¿qué hiciste vos? ¿Te vas para la casa tal cual, manejando tu auto y los que lloran y los pobres? ¿Qué es eso? ¿O es un pergamino nomás junto con volver a los 17? Miren, el no cristiano vive consecuente consigo mismo, ¿sabía? Vive para sí mismo y vive para este mundo. Saca el mejor provecho y placer posibles de la vida, ¿sabía? El mundano, el no creyente, es súper consecuente con su reino. Vive para él, disfruta la empanada, la chicha, el vino tinto. Mire Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros. Mira cómo la terminología que utiliza. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallen contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de su visitación al considerar vuestras buenas obras. Mi reino no es de este mundo. Creo que estas palabras finales de Jesús allá frente a Pilatos, en Juan capítulo 18, comenzaron a pronunciarse aquí, en este Sermón del Monte. ¿Qué valor, como conclusión un poco, qué valor le vamos a dar a estas palabras? Va a ser una enseñanza imposible de poner en práctica hoy. ¿La vamos a usar como base doctrinal para un cristianismo social solamente? ¿O la vamos a considerar como una versión mejorada de la ley de Moisés? Estas respuestas que se dieron ahí al inicio. ¿O va a ser para nosotros las credenciales que acreditan quiénes son ciudadanos del reino y quiénes no son ciudadanos del reino?
¿qué va a ser para nosotros? Juan, capítulo 17, 15 y 16, dice lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Los ciudadanos del reino de Dios no viven como este mundo los hace. Su carácter es distinto, ellos son diferentes. Su justicia o conducta que realizan cotidianamente es coherente con lo que son. Ellos son hijos de Dios, nuevas criaturas, ciudadanos de un reino en tránsito por este mundo, discípulos genuinos de Cristo. Seamos felices, pero busquemos la felicidad donde está la felicidad. No busquen la felicidad donde no está la felicidad. ¿Sabía usted que en la declaración del 4... ¿A dónde tengo? Ahí alguien va a saltar aquí, va a levantar una bandera. En la declaración de la independencia del 4 de julio de 1776. No se dio cuenta. Recoge esta idea de la felicidad en la Constitución Política de Estados Unidos, ¿sabía? Bien interesante. Dice así esa declaración: sostenemos por sí misma como evidente estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, esta es la Declaración de Estados Unidos, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, irrenunciables, y que entre estos derechos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué les parece? Busque la felicidad donde se halla. Pobres de espíritu, los que se han convencido de su pobreza espiritual, han llegado a ser conscientes de su necesidad como mendigos de la gracia de Dios. Los que lloran son aquellos que tienen una conciencia de su pobreza, lloran por su propio pecado como ofensa a Dios y por las consecuencias visibles de ella. Mire, Salmo 51:4, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 119:136, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Llorando, gente llorando por el pecado personal y por el pecado de los demás. Ellos serán consolados, los que lloran así. Los mansos, ¿qué significa eso de manso? ¿Sabe lo que significa manso? ¿Ha estudiado qué significa manso? Si manso es una condición para ser feliz, debería saber qué es manso, ¿o no? Es una persona que no se resiente, que no guarda rencor, que no se detiene masticando las injurias o injusticias recibidas, más bien se refugia en Cristo. ¿A quién encarga su defensa de su causa? El hombre manso nunca se defiende, nunca defiende su prestigio, porque está muerto a toda justicia propia. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, dice. ¿Qué significa eso? ¿Eres pobre de espíritu? ¿Lloras? ¿Eres manso? ¿Estás buscando tú? ¿Tienes hambre y sed de justicia tú? Los ciudadanos del reino claman por la completa satisfacción de su necesidad espiritual, la justicia de Cristo aplicada a los creyentes, por gracia a los creyentes por medio de la fe. ¿Entiendes? Tú te puedes hacer un checklist personal, de pasar por el Sermón del Monte, por la bienaventuranza y decir, tengo que ser pobre. ¿Soy o no? ¿Eres o no eres? ¿Eres manso? ¿Eres humilde? ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Eres misericordioso? Porque si esa es la ciudadanía, si no eres eso, no eres ciudadano, vengas o no vengas. No tiene que ver con que nominalmente participemos en una iglesia. Nadie va a ser juzgado en el trono
o delante del Señor por haber participado o no en una iglesia. Vamos a ser juzgados por el carácter que tienen, por si fueron o no ciudadanos del reino. ¿Dónde estuviste? ¿Adentro del reino o afuera del reino? ¿Fuiste un espectador o fuiste alguien que estuvo ahí, discípulo cercano? ¿Eres multitud o eres discípulo que está cerca, aprendiendo, tomando nota ahí, entendiendo que lo que está enseñando el Señor en ese sermón, espero haber ayudado a que escuchen su voz, sabiendo que esa enseñanza ahí afecta nuestra vida? Entonces, si el sermón del monte es tan relevante, si es la constitución política del reino y define lo que es ciudadano del reino y lo que no es ciudadano del reino, lo que es cristiano y lo que no es cristiano, ¿dónde estás tú? ¿Eres ciudadano? ¿Estás desarrollando estas características? ¿Todas? A poquitito, poco a poco, claro, hay perfiles, no digo que seamos todo. Hay algunos que la misericordia les aflora así, pero a raudales, y a otros nos cuesta más, somos más contenidos en eso, tenemos más prejuicios, más problemas, qué sé yo, encontramos mucho más problemas en la casa para recibir gente, en fin, lo que sea. Pero todos tenemos que ser todas estas características, o si no, no somos ciudadanos del reino. O sea, no nos engañemos. Por eso ocupé ahí, Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tenemos que decir eso, tenemos que decir la verdad, aunque ahí salgamos un poquito apaleados, quizás. Bueno, y ahora que no, vamos a orar. Así que incline su rostro, por favor. No sé si cerramos con música, no sé, pero vamos a orar. Incline su rostro, piensa un poquito lo que ha escuchado hoy. Imagínese que estuvo ahí. Tuvo la oportunidad increíble de estar en el Sermón del Monte escuchando la voz de su maestro. Algunos más cerca como discípulos y otros multitud, de los que están siendo ahí multitud. Toma una decisión seria de pasar de multitud a discípulo. No le va a servir ser multitud. No le alcanza. No es lo que Dios quiere tampoco. Cuando digo no le alcanza, no es que no le alcance para entrar a esta iglesia, no le alcanza para entrar al reino ser multitud. Y está esta norma ahí de sermón extraordinario. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Eres pobre? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Estás llorando? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, y cierra aquí, es el reino de los cielos.